Saludos opositores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oposita-Test. Si queréis conocer algunas técnicas para el estudio de oposiciones y queréis saber para qué sirven cada una de ellas, quédense en este vídeo, porque os explicaremos 7 técnicas de estudio que pueden ayudaros a conseguir un mejor resultado en vuestros procesos selectivos. Y como siempre, si estos vídeos les gustan y les ayudan con el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlos con un like, suscríbanse y denle a la campanita para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Y sin más, empezamos. Bien, antes de empezar, hay una cosa que hay que saber, y es para qué sirve aplicar una técnica de estudio. Aplicar una técnica de estudio concreta a nuestra preparación de oposiciones no significa que vayamos a aprender los contenidos de forma automática, pero sí conocer las diferentes técnicas de estudio y sobre todo saber cuál nos funciona mejor a nosotros o cuál tenemos que aplicar para conseguir un determinado objetivo tiene innumerables ventajas. Entre otras, que comprendemos mejor lo que leemos y con ello memorizamos mejor los conceptos, que optimizamos el tiempo de estudio, ya que si hemos encontrado la técnica que mejor encaja con nuestro estilo de aprendizaje, nos cundirá más este tiempo de estudio. Nos ayudan a organizarnos, así no perderemos tiempo diario en preparación de la jornada de estudio. Y nos pueden servir como herramientas de aplicación en diferentes campos de nuestra profesión como futuros funcionarios. Dicho eso, vamos con las mejores técnicas de estudio para oposiciones. En primer lugar, una técnica muy obvia es hacer resúmenes y esquemas de los contenidos. Elaborar esquemas y resúmenes puede ayudarnos a preparar nuestra oposición de forma mucho más efectiva, ya que, por una parte, al elaborarlos nos obligamos a leer los temas con mucha atención, asimilando los contenidos y haciendo un importante esfuerzo de síntesis. Y por otra parte, como resultado, obtendremos unos materiales sintetizados muy útiles para memorizar los temas y sobre todo para repasarlos. Una variante de los esquemas que es muy interesante para personas con buena memoria visual son los mapas mentales. En estos mapas debéis partir de una gran idea central, que se irá ramificando en ideas secundarias que recojan los principales conceptos de cada tema o sección. Existen multitud de aplicaciones que nos permiten elaborar mapas mentales de una forma digitalizada. También hay un método que se puede usar a la hora de elaborar resúmenes, que es el método Cornell. Este método consiste en usar tus propias palabras para resumir y ampliar los datos clave de un tema. En su formato original, se usará una hoja por tema o concepto dividida del siguiente modo. En el área izquierda estará reservada a palabras clave que definan un tema principal. En el área derecha se hará un breve resumen del tema que estemos estudiando, con notas cortas, abreviaturas, fechas y otros datos. Y en el cuarto inferior está dedicado a ampliar los conceptos mediante esquemas o mapas mentales. Estos folios podemos usarlos a la hora de repasar como si fuesen tarjetas de memorización y aprovechando la división izquierda-derecha intentaremos explicar los conceptos clave del área izquierda sin utilizar la información de la derecha. Otra forma de perfeccionar los repasos sería mediante el método SQ3R o método Robinson. Esta técnica de estudio se basa en hacer una lectura comprensiva e intentar extraer el máximo valor de ella. Cada una de las letras se refiere en inglés a la acción que debemos llevar a cabo al emplearla. Es decir, survey, que sería explorar. Es donde hacemos una lectura rápida del texto a estudiar. Intentamos entender cómo está estructurado el contenido, índice, apartados, títulos y nos fijamos en los conceptos destacados. Question, que equivale a preguntar, donde lo que hacemos es, antes de leer en profundidad el texto, anotamos las dudas o preguntas que pueden haber surgido del análisis de la estructura, intentando relacionarlo con nuestros conocimientos previos sobre el tema. Read, leer. Este es el momento de la lectura atenta, en la que trabajaremos el tema con mapas mentales, esquemas, resúmenes y los recursos vistos. Recite, recitar. Es donde repetimos en voz alta los conceptos o ideas principales del material con nuestras propias palabras. Este es un paso similar al que se desarrolla mediante el método Feynman, que lo veremos a continuación. Y review,
repasar, que es el elemento fundamental para asimilar totalmente lo que hemos trabajado hasta el momento. Se trata de releer y revisar el material y nuestras notas hasta dominar por completo los contenidos. Vamos con la siguiente y muy conocida técnica, que es la técnica Pomodoro. Esta técnica de estudio nos ayudará a estructurar nuestra jornada de estudio dividiéndola en pequeños fragmentos de tiempo más manejables. Con esto nos resultará más fácil mantener la concentración, conseguiremos ser más constantes durante nuestra preparación y retrasaremos la aparición del cansancio cuando estudiamos durante un largo espacio de tiempo. La técnica consiste en alternar periodos de estudio de 25 minutos de duración con breves pausas de 5 minutos. Una vez se completen 4 ciclos, podremos hacer un descanso más largo de unos 20 o 30 minutos. La siguiente técnica es la repetición espaciada. Este sistema consiste en repasar los contenidos estudiados con diferentes intervalos de tiempo, cada vez más amplios. De este modo, se consigue refrescar lo aprendido antes de haberlo olvidado, reforzando así los contenidos de la memoria a medio y largo plazo. Por tanto, es una técnica de estudio de oposiciones ideal para hacer los repasos. Un ejemplo de aplicación de este sistema sería estudiar el tema 1 del programa en el tiempo que necesitemos. Al día siguiente de finalizar su estudio, repasamos ese tema 1 que hemos estudiado. Y el resto del día y en los días posteriores continuaremos con el estudio del tema 2 y de los siguientes. En la semana siguiente hacemos un nuevo repaso del tema 1 y 2 o 3 semanas después de eso volvemos a hacer el repaso del tema 1 y así sucesivamente con intervalos cada vez más espaciados. Esto combinado con el estudio de los nuevos temas y a la vez incorporando los repasos de los temas siguientes con intervalos similares hasta completar todo el temario. La siguiente técnica que vamos a ver es la técnica Feynman. Con este nombre se conoce una técnica de estudio clásica que nos puede ser muy útil en la preparación de oposiciones. Básicamente consiste en tratar de explicar o exponer un tema o una sección de los contenidos estudiados de memoria como si quisiéramos explicárselo a otra persona. De este modo podremos comprobar si realmente hemos memorizado bien todos los contenidos, si hay conceptos que tenemos poco claros, si existen lagunas, etc. Siguiente técnica, el palacio de memoria o método Loki. El origen de esta técnica se remonta a la antigüedad clásica, pero no ha perdido vigencia y nos puede ser útil para estudiar oposiciones. En pocas palabras, funciona del siguiente modo. Primero debemos elegir un lugar, puede ser real o imaginario, que conozcamos con perfecto detalle. Por ejemplo, nuestra casa, una determinada ruta por nuestra ciudad, etc. A continuación, debemos de asignar conceptos o fragmentos del tema a distintos lugares de nuestro escenario. Estas asociaciones deben ser muy detalladas, imaginativas y únicas para que sean fáciles de recordar. Y finalmente, para recordar los contenidos, bastará con que vayamos recorriendo mentalmente el escenario en el orden preestablecido. Así, en cada habitación o en cada ubicación de nuestra ciudad, trataremos de recordar con qué contenidos la hemos vinculado, y con ello conseguiremos recordar los contenidos con mayor facilidad. La siguiente técnica, o mejor, consejos para el estudio, es usar todos los tipos de reglas mnemotécnicas que conozcamos. Aunque tengan una aplicación limitada, las reglas mnemotécnicas también pueden ser interesantes técnicas de estudio para oposiciones. Así, como ejemplo de algunas que podemos utilizar, formar palabras o frases con iniciales. De este modo, si tenemos que memorizar un listado de conceptos o términos, podemos aislar las iniciales de cada palabra y crear una nueva palabra o frase. Cuanto más rara o sorprendente sea, más fácil resultará recordarla. Modificar palabras. Se trata de alternar ciertas palabras que queramos memorizar, convirtiéndolas en otras similares pero más peculiares y fáciles de recordar. Transformar números en letras. Esta técnica es interesante para recordar cifras como fechas, plazos, porcentajes, etc. Simplemente consiste en construir un código en el que identifiquemos los números con letras que guarden algún parecido. Por ejemplo, el número 1 con la letra I, el 2 con la letra L, el 3 con la E, el 4 con la A, el 5 con la S, etc.
De este modo podremos construir palabras o frases que son mucho más fáciles de recordar que las cifras. Y la técnica de la cadena. Este método de memorización guarda cierto parecido con el método Loki, ya que el objetivo es enlazar un concepto con el siguiente mediante visualizaciones. Por cada uno de los conceptos que queremos recordar, debemos generar una imagen mental que enlace con el siguiente. Así, eslabón a eslabón, componemos una cadena que puede abarcar conceptos clave de nuestro temario. Y la última técnica de estudio es hacer simulacros de examen de las oposiciones. En la medida de lo posible, hay que tratar de poner en práctica todo lo aprendido con el estudio, enfrentándonos a pruebas similares a las del proceso selectivo al que nos tenemos que enfrentar, o incluso a simulacros de examen. Sin duda, esta es una de las técnicas de estudio más utilizada para oposiciones, con procesos selectivos de tipo test, ya que este examen requiere una buena dosis de práctica para que podamos familiarizarnos con la estructura del examen y adquirir la suficiente rapidez y precisión en las respuestas. Cuando practiquemos este tipo de examen, hay que tratar de hacerlo en condiciones de tiempo similares a las de la oposición y sin consultar el temario. Y por supuesto, es fundamental que las preguntas de los test estén perfectamente actualizadas y no contengan errores. Como ya sabéis, nosotros desde Opositatest tenemos multitud de preguntas de todas las oposiciones y siempre actualizadas, para que solo tengáis que preocuparos de practicar los test. Y bueno amigos, hasta aquí algunas técnicas de estudio para las oposiciones. ¿Y vosotros qué técnica utilizáis y cuáles os dan más resultados? Déjanos en un comentario si quieren compartir vuestra técnica de estudio que mejor se adapta a cada oposición. Y sin más, espero que les haya sido de utilidad este vídeo. Visiten los enlaces que dejamos en la descripción. Un saludo y mucho ánimo.